7:53 y hasta ahora hacemos contacto con un invitado muy especial en esta casa. Él es el doctor profesor Eduardo Mackenzie, que desde París nos saluda y a quien le damos los buenos días, profesor Mackenzie. Buenos días, Lamar. Un saludo para ti, para Cindy, para Sergio y un saludo muy especial para el ministro Fernando Londoño. Espero que pronto salga de nuevo a estos micrófonos y a hacer sus entrevistas fabulosas que nos hacen mucha falta en estos momentos. Muchísimas gracias por atendernos, profesor Mackenzie. Y bueno, llegó el día hoy es el gran día, 1 de octubre de 2021, 6 de la tarde, hora en Colombia. El lanzamiento de su más reciente libro, de su más reciente obra, Colombia, el terror nunca fue romántico. ¿Dónde será? ¿Cómo será el lanzamiento, profesor? Pues será una reunión de tipo digital o web, como llaman allá, como virtual, a través de una plataforma Zoom. Todas las personas que se quieran inscribir lo pueden hacer, no es sino ir a la página web del editor, Cangrejo Editores, donde están todos los links necesarios para inscribirse. Será una discusión muy interesante donde vamos a abordar una serie de temas que están en el libro, que están tratados en el libro. Y bueno, hay incluso hasta el final dos preguntas que serán premiadas. Dos premios consistentes en $50 que son pagables en libros o en ebooks. Entonces son dos preguntas que formularán a los auditores, al público que se inscriba sobre los temas que se ventilan en el libro. Entonces sí, será una reunión, una discusión, un conversatorio, como decimos allá, muy interesante sobre temas que tienen que ver con la vida política del país, con la situación dificilísima del país en este momento, la seguridad nacional, el escenario jurídico tan anómalo que hay en el país, el desalineamiento, yo utilizaría esa palabra, de los poderes públicos, la llegada brutal de la llamada cancel culture a Colombia, la destrucción de estatuas, monumentos, la destrucción de la historia colombiana. En fin, todo eso vamos a discutirlo con las personas que se quieran inscribir. Y bueno, yo diría, antes de que me hagas la primera pregunta, salir un poco de una pequeña confusión que existe con respecto al título, porque algunas personas creen que como el título es Colombia, el terror nunca fue romántico, se imaginan que la palabra romántico es la noción que domina en ese título, y el libro no es nada, no tiene nada que ver con la poesía ni con las situaciones románticas, sino que el libro, por el contrario, es un libro de combate, es un libro de ideas políticas, es un libro de polémica, es un libro de análisis, no solamente de la realidad política colombiana, sino de análisis político trascendental, no solamente colombiano, sino internacional. Entonces, es eso, el concepto clave de ese título es terror. El terror, la acción violenta, la acción guerrillera, todo eso que hemos sufrido tantos años en Colombia. ¿Aló? En los últimos meses. Me interesa su última mención sobre tumbar los monumentos, tumbar los signos patrios. ¿Podría elaborarnos un poco más para nuestros oyentes qué trae este libro sobre estos fenómenos que hemos visto, sobre todo con la demolición reciente del Monumento de los Héroes, que aunque es para hacer la obra de metro de Bogotá, pues hemos visto durante los tiempos de paro que otros monumentos tuvieron una diferente suerte? La destrucción del Monumento de los Héroes, la cosa que me escandalizó personalmente, no solamente me escandalizó, sino me desmoralizó
me golpeó muy fuerte, porque ese monumento a los héroes es para mí de un gran valor. Era una de las cosas más importantes desde el punto de vista de monumentos que había en Bogotá. Era un homenaje de la nación colombiana a sus libertadores, a Bolívar, a Santander, a todos los héroes de la independencia, a un homenaje al Ejército Nacional que nació justamente en esas gestas de liberación. Era un edificio que yo creía que era intocable, y en pocos días, en pocas semanas, después de una profanación violenta de manifestantes pacíficos, entre comillas, que llenaron de pinturas ese monumento, llega la noticia de que lo van a demoler porque no se podía limpiar. Ese fue un argumento. Después dijeron que tenían que romperlo porque pasaría por allí la línea del metro. Es decir, eso me pareció a mí de un cinismo extraordinario, porque yo sé que una línea de metro puede cambiar, puede variarse. En Europa nunca hacen eso. Una línea de metro o pasa por debajo, o pasa por encima, o pasa por el lado, pero nunca destruye un monumento histórico, sobre todo de la importancia que tenía y que tiene ese monumento a los héroes. Entonces, esa explicación me dio a entender que el alcalde de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, cree que los bogotanos y los colombianos en general somos gentes débiles mentales, que vamos a tener que aceptar que, como iba a pasar una línea por ese lugar, había que destruir el monumento para que la línea pase. Eso me parece absolutamente bochornoso, inaceptable. En el libro no hay ese artículo, porque esto fue muy recientemente, pero pues hay cosas que son colaterales con ese mismo espíritu de destrucción de la historia, sobre todo los ataques infames que el senador Iván Cepeda ha hecho de manera sistemática contra el Centro Nacional de Memoria Histórica. Profesor Mackenzie, precisamente de eso quería preguntarle. Entiendo, bueno, su libro ya muy prontico también le voy a dar una miradita, pero entiendo que es como una compilación de varias de sus columnas, varios de sus escritos, pero ¿cuáles son esos temas claves o más importantes que vamos a encontrar en este nuevo libro suyo? En este libro, si ustedes miran bien, porque hay un índice de artículos y hay un índice de nombres. Ahí están, en ese libro están todos los temas que nos interesan hoy en día de Colombia. Todos los problemas. Por ejemplo, los problemas de seguridad nacional, los problemas de la JEP, la Jurisdicción Especial de Justicia, todos los problemas relacionados con ese binomio tan extraño que existe hoy en día entre la justicia y ciertos medios que reciben información privilegiada para hacer intervenciones que no tienen nada que ver con el periodismo, sino con la propaganda política. En fin, todos esos temas están allí, incluso temas internacionales que tienen que ver y que golpean directamente la realidad colombiana, por ejemplo, el papel de ese delegado de Naciones Unidas en Bogotá para los derechos humanos, el caso de Brunori, que se llevó una reprimenda incluso del presidente Duque y del ministro de Defensa en ese momento, el doctor Ormes Trujillo, cuando intervino Brunori diciendo que cómo es posible que Colombia no cumpla con la aplicación de los acuerdos FARC-Santos, cómo es posible que el ejército colombiano intervenga en las alteraciones de orden público. Según él, esto no se debía hacer, y ellos respondieron muy bien. Es un artículo que yo elogio la respuesta de ellos, que me parece que no es de todos los días, no hay ese tipo de reacción viril que debería haber, diciéndole: no intervenga ustedes, no pueden intervenir en estas cuestiones internas de la política colombiana. Entonces, hay cosas que son internas del país y externas que golpean a Colombia. Todo eso está allí en esas páginas de este libro.
Profesor, la verdad estamos todos aquí encantados. Cindy, Sí. Cindy, perdóname, es que dejé por fuera a Nicolás, que está preguntando precisamente. Nicolás, hay que saber dónde lo vamos a conseguir, cómo lo podemos ver. Usted me dirá, Nicolás, siga usted. Sí, señor Demar, quería preguntarle al doctor Mackenzie si este libro se consigue en formato digital o en formato físico en diferentes librerías a nivel nacional. Creo que nuestros oyentes están ansiosos en saber esta información y suena muy bien, doctor Mackenzie. Quiero felicitarlo personalmente. Creo que aborda los temas coyunturales y centrales que está viviendo nuestro país. Gracias, Nicolás. Sí, es un libro de combate, como yo dije ya una vez. Es un libro que no va a hacer elipses ni metáforas sobre la situación del país. Es un libro que procura decir las cosas como deben ser. Hay una cosa que se ha venido imponiendo en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia, de no nombrar las cosas con sus nombres, de utilizar la elipse, de utilizar la metáfora, de utilizar sobre todo la figura literaria del oxímoro para ocultar la realidad. Este libro ataca todo eso y denuncia todo eso. Denuncia, por ejemplo, la perversión del lenguaje. ¿Cómo es posible que en Colombia siga diciendo, la prensa siga utilizando, por ejemplo, expresiones como las pescas milagrosas, que es un oxímoro? No hay es decir, una pesca milagrosa, esa imagen de la pesca milagrosa, que para nosotros los colombianos significa un acto atroz de las FARC, un acto atroz de secuestro colectivo, de asalto en las vías públicas. Eso lo llamaban pescas milagrosas, los de las FARC, y ese lenguaje lo impusieron en los medios, y los medios, cuando hablaban de esa atrocidad, utilizaban la expresión pescas milagrosas. Ese fenómeno se ha reducido un poco, pero muestra muy bien cómo había, fuera de los ataques físicos brutales, de secuestros, asesinatos, emboscadas, había todo un trabajo, y hay todo un trabajo para pervertir el lenguaje de la prensa y para pervertir la mentalidad, la memoria de los colombianos, para que no puedan reflexionar, o para que la reflexión sobre las atrocidades, la tragedia nacional, dure muy poco, dure 24 horas. Cada vez que hay una cosa terrible en el país, todo el mundo se lamenta, todo el mundo va a su red social y escribe su frase indignada, y 24 horas después todo el mundo se ha olvidado de la cosa y no hay continuidad. Todo eso se debe a que hay una política sistemática, durable, bien trabajada, muy inteligente para modificar el lenguaje. Por ejemplo, es conocida la expresión de las FARC, que en lugar de utilizar la palabra secuestro, decían retención. Sí. La palabra, por ejemplo, que llegaron a decir las FARC no son terroristas, las FARC son un actor político. Sí. O cuando dicen disidencias de las FARC, cuando sabemos que nunca se han desmovilizado. Exactamente, ese es, por ejemplo, el ejemplo más reciente de manipulación del lenguaje, disidencias, cuando realmente las FARC siguen actuando y matando colombianos con ese nombre. Entonces, ¿cuáles son las disidencias? No hay ninguna disidencia. Por ejemplo, están también el uso, por ejemplo, de palabras como los inconformes. Es decir, no hay terroristas en Colombia, lo que hay es una inconformidad en Colombia. Entonces, todo eso lo tratamos de ventilar y tratamos de explicar cómo hay que luchar contra esas cosas. Profesor, después de preparar este libro, de hacer de escoger de cada uno de estos escritos, después de estos 5 años de la firma del acuerdo FARC-Santos, y además de ver cómo va en este momento la contienda, ¿no?, política, o la contienda a las elecciones presidenciales, ¿cómo ve ese panorama para el 2022 usted como analista político? En el prólogo del libro, digo que Colombia es un país que está en un inmenso peligro, que es un país que puede morir, que puede desaparecer. Yo creo que ese problema comenzó ya. Yo veo cómo nuestro país tan querido es un país que se pudre desde el interior,
se pudre desde el interior. Es lo que yo veo, como hay una especie de división terrible entre una generación y otra. Yo veo esas manifestaciones donde cantidades de jóvenes, porque son jóvenes todos, lanzados a la calle, decididos a destruir oficinas, a incendiar juzgados, a incendiar iglesias, a atacar a la policía. Y cuando algún periodista se acerca a uno de estos vándalos y les pregunta el porqué de esa actitud violenta, las respuestas son completamente lunáticas. Entonces, veo que hay eso, y no veo que haya una política del Estado ni del gobierno coherente para impedir que esa dinámica cobre fuerza. Y cada vez que hay esos paros anunciados por FECODE, por la UTE, etcétera, la agravación de los efectos de esas manifestaciones, esas lo que llaman la protesta social, sí, el derecho a la protesta social, que es otra intoxicación lingüística que hay en el país, eso cada vez ese fenómeno se agranda, cada vez los resultados son peores, los heridos son más, en fin. Entonces yo veo con una gran tristeza lo que está haciendo el país, porque veo que es un país que se pudre del interior, porque el sector más sensible, más importante que tiene el país, que es la juventud, está participando de esa cuestión, sea porque participa activamente o sea porque no se pone al frente de una contrarrespuesta a esa degeneración que existe en el país. Profesor Eduardo Mackenzie, pues estamos listos hoy a las 6 de la tarde. Sabemos que presentará su reciente libro Santiago José Castro, quien hace parte también de este equipo de trabajo. Estaremos muy atentos. 1 de octubre, 6 de la tarde, el lanzamiento a través de la plataforma Zoom. Se pueden registrar, pero de hecho usted se puede registrar escribiendo en el siguiente link sus datos: lanzamientos.cangrejoeditores.com/libro-colombia. Lo voy a repetir, igual lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que nuestra audiencia pueda registrarse precisamente y hacer parte de este gran evento donde se lanza su libro. Lo repito, es lanzamientos.cangrejoeditores.com/libro-colombia, a través de la vía Zoom, o también ustedes pueden a través de Cangrejo Editores en Facebook ver la transmisión del Facebook Live. Así que ahí está para escuchar lo que será la presentación de su libro, en las voces primero de Santiago José Castro y obviamente en la suya, profesor Mackenzie, con un libro que trae una serie de asuntos absolutamente importantes: el papel de la JEP. El famoso derecho a la protesta, que usted lo decía hace un momento, pues no existe. Existe el derecho a la manifestación pacífica, que en todo caso podrá ser limitada por la ley. Lo dice claramente nuestra Constitución política. También la elección de la que fuera esposa, o bueno, yo no sé, esposa no, la que viviera con alias Tiro Fijo como vicepresidenta del Senado de la República, una grave síntoma para el gobierno, para el sistema del Estado colombiano, pues nunca en la historia habíamos visto que un miembro de una guerrilla llegara a tan alta dignidad. Y bueno, la relación de Joe Biden con Colombia, el proceso de paz, que a propósito, profesor Mackenzie, mañana se completa 5 años desde que el pueblo colombiano le dijo no a las FARC en el plebiscito del 2016. La JEP y sus movimientos como tribunal de presunta justicia, donde pareciera que a los únicos que se persigue es a los militares y a los policías. Todo eso lo van a poder encontrar en su magnífica obra, profesor Mackenzie. Le agradecemos mucho y nos vemos esta tarde a través de las redes sociales y la virtualidad para escucharle hablar de su obra. Y antes de despedir al profesor Mackenzie de Mar, profesor, recordarles a todos nuestros oyentes que quienes asistan y se inscriban al evento y además asistan, podrán participar al final del mismo en un sorteo de 2 bonos, cada uno por valor de $50 americanos, para que puedan usarlos
para comprar libros impresos de Cangrejo Editores, y además podrán adquirir el libro del profesor Eduardo Mackenzie, Colombia, el terror nunca fue romántico, con despacho gratuito a todo el país para compras online por la página web www.cangrejoeditores.com. Allí se puede conseguir desde ya el libro del profesor Eduardo Mackenzie. Ahora sí, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Hora de la Verdad. Gracias a ustedes, Cindy y Damar. Entonces, esta tarde nos volvemos a ver. Sí, señor, así será. Avanzamos, escuchan ustedes La Hora de la Verdad y en breve prepárense porque vamos a tener que hablar de cultura y todo lo que hay para hacer este fin de semana. Espero que Cindy tenga una buena cartelera de cosas para ver en televisión, porque vaya que semana tan difícil, pero bueno, esperemos que el fin de semana sea para descansar.